Puede ir tomando su lugar. Yo sé que se siente bien rico saludar a los hermanos, pero ahora queremos disponer nuestro corazón y pedirle que el Espíritu Santo genere una atmósfera en nuestro corazón de receptividad para que podamos recibir la palabra de Dios con gozo. No solamente con gozo, pero con el deseo de que esa palabra llegue a nuestros corazones y cuando yo salga por esas puertas esté dispuesto a ponerla en práctica. Para que el mundo que está allá afuera, hermanos, sea impactado con lo que Dios ha hecho en la iglesia del Señor. De eso se trata este mensaje hoy. Seguimos con la serie en el libro de Efesios. Ahí me toca hoy el capítulo 4. Y he puesto como título a este capítulo 4, versículos 7 al 14, Obreros unidos en Cristo. Obreros unidos en Cristo. Y lo que voy a hacer es que lo voy a leer rápidamente la narrativa y vamos a desarrollar esa narrativa en 3 puntos. Primero vamos a ver cómo Dios nos habilita para que nosotros podamos ser obreros efectivos. Luego vamos a ver cómo Dios, una vez nos habilita, nos posiciona, nos delega una responsabilidad a cada uno de nosotros para que nosotros cumplamos con nuestro rol dentro de la iglesia. Y culminaremos con el impacto que tendrá esta obra cuando nosotros trabajamos todos juntos. Amén. Así que le voy a pedir por favor que se ponga sobre sus pies. Abra su Biblia en el libro de Efesios, carta que escribió el apóstol Pablo a esta amada iglesia, versículos 7 al 14, dice así la palabra de nuestro Señor. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo que dice, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también que había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y número 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, reconocemos y honramos su presencia en medio nuestro, Dios. Querido Dios Padre, muchas gracias por darnos a tu Santo Hijo en propiciación por nosotros. Gracias al Espíritu Santo por dárnoslos permanentemente en nuestros corazones, Señor, para que podamos servirte, para que podamos estar vivos delante de ti y darte gracias y darte gloria y darte honra, Señor. Me presento delante de tu presencia para que tú me uses, Señor. Para que tus palabras, Señor, transite por medio de mis labios, Señor, y puedan edificar el pueblo, Padre. Tú que alimentas a tus ovejas, por favor, bendice sus corazones, Padre, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mis queridos hermanos. Les voy a pedir que pongan atención a esta imagen que vamos a poner aquí. En esa imagen usted ve muchos edificios, pero hay uno en específico que es el más que llama la atención. Cuando usted mire esa ciudad, nuestras miradas son
arrestadas a ver la imagen que sobresale sobre esa ciudad. Es un edificio que está situado en Arabia Saudita y se llama el Burj Khalifa. Es el edificio más alto del mundo. Una arquitectura arquitectónica increíble, impresionante. No importa desde qué ángulo usted lo vea en ese país, ese edificio no lo puedes obviar. En donde quiera que tú estés, en el norte, en el sur, en el oeste o en el oeste, tú verás esa estatua que está ahí, ese edificio que está ahí. Puedes sacar la imagen. Hermano, pero para que esa imagen, ese edificio, fuera lo que fuera hoy, detrás del telón se necesitó mucho esfuerzo. Para levantar una estatua, un edificio como este, se necesitó alrededor de 12,000 obreros, 12,000 empleados que trabajaron día y noche forzadamente para levantar esta estructura. 1.5 billones de dólares tuvieron que dar los propietarios para que pudiera levantarse esta obra. No es solamente la imagen lo que tiene valor, sino quién fue que la levantó. Todos tuvieron que trabajar coordinadamente. Todos tenían que estar en el mismo plan. No podía fallar ningún detalle. Todo tenía que ser ejecutado como los arquitectos y los ingenieros lo diseñaron para que esta obra pudiera concretarse. Yo les pregunto, mi querida iglesia, ¿cómo podemos nosotros, el pueblo de Dios, colaborar en una obra que Dios quiere que nosotros hagamos al grado que se vea como Dios la ha diseñado? ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? La palabra de Dios nos lo va a responder. La palabra de Dios dice en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, Pablo escribiéndole a Timoteo le dice, para que si tardo sepas, cross city en español, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es ¿quién? La iglesia del Dios viviente. Dice que es como una columna y un baluarte de la verdad. Esa es la obra que Dios quiere que usted y yo participemos para que nosotros hagamos esta estructura espiritualmente hablando. Para que no importa en qué parte del mundo tú estés o los impíos, los inconversos que no conocen a Cristo, cuando vean esta estructura que la iglesia de Dios está levantando en la tierra. Nosotros estamos en este mundo, un mundo corrompido, donde la Biblia dice que el príncipe de este mundo es el dueño de este mundo. Dios nos ha establecido en medio de las tinieblas, pero nos ha dado su espíritu, nos ha dado su poder. La Biblia dice que las puertas del infierno jamás podrán prevalecer contra la iglesia de Cristo. Mientras la iglesia del Señor esté en la tierra, Dios nos dará la victoria. No importa en medio de cuánta tiniebla haya, Dios siempre nos va a dar la victoria, mis queridos hermanos. Y esa victoria, hermanos, es nosotros a la ofensiva. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Esto no quiere decir que nos vamos a ir en una esquina y a recibir los puños del enemigo. No, lo voy a resistir. No es de esa forma que lo está diciendo. Dice que nosotros vamos conquistando camino, abriendo, robándole el terreno al enemigo en su propia casa, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto me lleva a mí a mi primer punto para responder la pregunta que hice al principio. Para que nosotros podamos hacer esta estructura, para que nosotros podamos colaborar en esta obra, Dios primero tiene que habilitarnos a nosotros. Si usted pretende ser un ingeniero, usted tiene que ir a la universidad. Tiene que ir a la universidad, tiene que estudiar, tiene que hacer una práctica para que luego entonces usted pueda ejecutar ese trabajo. Usted no puede ir a una constructora con su maletín y bien vestido y yo soy el ingeniero Misael. No he estudiado ni papa de ingeniería,
pero yo me siento ingeniero hoy, yo quiero ser el ingeniero de esta construcción. No lo van a aceptar. Por lo tanto, Dios tiene que habilitarnos a nosotros para esta obra. Y ese es mi primer punto. Mira lo que dice el versículo 7. Pero a cada uno, subraya bien esa frase, pero a cada uno de nosotros. O sea, quiere decir que Dios nos dio herramientas a toda la iglesia. No hay nadie excluido en esta tarea. Sigue diciendo, para que a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto quiere decir, mis queridos hermanos, que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado herramientas. Esto quiere decir que Dios ha dado algún don espiritual a todos los creyentes sin excluir a nadie para cumplir con el rol en la obra de Cristo. Y yo sé que en este contexto, cuando vayamos al versículo 11, hace mención de ciertos ministerios en particular que no todos participan en ese ministerio. Y posiblemente usted pueda leer esta parte de las Escrituras y puede decir, no, eso no es conmigo porque yo no soy pastor, mucho menos soy apóstol y mucho menos soy profeta, así que yo me voy a quedar en la banca, eso es para ustedes. No, yo les voy a probar a ustedes por la palabra de Dios que Dios usa todos los talentos que Él derrama para que la obra de Dios se lleve a cabo. Y los voy a invitar que vayamos al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 35, y vamos a ver desde el 30 al 35. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mira, Jehová ha nombrado a Basalael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y mira lo que ha hecho Dios. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo tipo de arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en la talla de piedra, de gaste, en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así él, como Alohiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan, imperativo, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azur, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan conforme a la labor e inventen todo diseño. Usted ve cómo Dios da dones en particular a las personas para que estas personas puedan ejecutar lo que ya Dios previamente puso en ellos. Ustedes notaron que mientras yo leía este pasaje, la actividad era constantemente de Dios y que el hombre era en estado pasivo. El hombre ese es el que recibe. Dios no elige una persona porque está capacitada. No, tú estás capacitado porque ya Dios te eligió. Dios te elige y Dios te capacita. Si has sido llamado al ministerio pastoral, si has sido llamado a enseñar la palabra de Dios como maestro, si has sido llamado al diaconado, si has sido llamado a cualquier ministerio en la iglesia, es porque Dios te llamó y Él te capacita para que lo hagas. Y si nosotros veamos el capítulo 36, yo sé que no los tiene, mira lo que dice. Así pues, Basalael y Alohib y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber qué hacer con toda la obra del servicio,
en el santuario harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Así que si Dios te dotó, manos a la obra. Manos a la obra, mis queridos hermanos. Aquí también en el versículo 7 habla de la medida del don de Dios. La medida del don de gracia que Dios nos ha dado es para beneficio de mi hermano. Dios no me dio un don a mí para llevarlo como una etiqueta. Yo soy pastor. No, yo soy pastor, pero los beneficiados son ustedes. No para englotonarme yo. No para tener un título, no para que nadie me diga pastor. No, han salido beneficiados la iglesia. Si usted tiene el don de maestro, enseña para que los otros aprendan. No para que tú vayas detrás de un pupitre o donde quiera que tú vayas a enseñar y digan, wow, que mucho sabe ese hombre. O que mucho sabe esa maestra. Tiene un conocimiento impresionante, pero ¿me está edificando a mí? ¿Está haciendo que yo verdaderamente crezca en lo que Él me está enseñando? Y así pasa sucesivamente con todos los dones que Dios ha depositado en nosotros. Dios lo da de acuerdo a la medida que Cristo ha diseñado. Por lo tanto, no quieras hacer un ministerio en el cual Dios no te ha llamado. Encuentra tu ministerio. Encuentra cuál es tu don y desarróllalo en esa área. Si Dios no te ha llamado a un ministerio en particular, no lo hagas porque está fuera de lugar y puedes ser un estorbo en la obra de Dios. La medida del don de gracia es para beneficio de mi hermano. Efesios capítulo 3, versículo 2 dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada. Este es Pablo hablando, reconociendo que Dios es el que administra. Darnos a nosotros algo para vosotros, dice Pablo. O sea que Dios me da algo a mí para que yo entonces pueda ejecutarlo y otros sean beneficiados. Así que Dios es el que administra su gracia. Su gracia, ¿cómo será y para qué será? El don que Él administra en su gracia, ¿cómo será y para qué será el don que nos da? Mira el versículo 7 de ese mismo capítulo 3 que estamos leyendo, del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. Aquí el apóstol tiene la misma idea que le está hablando a la gente de Éfeso. Yo recibí de Dios, recibí lo que Él quiso darme. Tal vez no te lo dio a ti de igual manera, pero cuando Dios reparte lo hace con un propósito, mis queridos hermanos, para que su iglesia pueda ser edificada. Así que no dependió del apóstol Pablo, no dependió de ninguno de los discípulos y tampoco dependerá de ninguno de nosotros lo que Dios nos quiera dar a nosotros. No es lo que Dios ve en nosotros previamente, sino que nosotros seremos lo que verdaderamente Dios ha puesto en nuestros corazones. Amén. Si va a aplaudir, apláudele fuerte, hermano, Señor. No olvidemos tampoco, mis queridos hermanos, lo que implicó para Cristo el que esto fuera posible para nosotros. No lo olvidemos. Mira el versículo 8 y 10, al 10, hermano. Y aquí cuando nosotros leamos esto nos va a revelar que Cristo, al hacer esta acción voluntaria, obtuvo toda autoridad y poder universal para hacer lo que está haciendo. Vamos al versículo 8 y 9 y 10. Dice, por lo que dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos
para llenarlo todo. Esta escritura Pablo la sacó del Salmo 68, 18. Mira lo que dice el Salmo 68, 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos. ¿Usted entendió lo que estamos leyendo aquí? Cristo al morir, aquí lo que está hablando, Cristo cuando murió en la cruz, que murió físicamente, que lo llevaron a una tumba, su espíritu descendió al inframundo. Él fue a las partes donde estaban todos los muertos esperando el día del fin. Cuando fue a ese lugar proclamó su victoria. Proclamó su victoria. Y predicó a todos los espíritus encarcelados que estaban esperando el día glorioso del Mesías. Todos los que habían muerto en el diluvio, toda la gente que había muerto hasta la resurrección de Cristo, todos escucharon que el Hijo de Dios había venido y había muerto por los pecadores y que el paraíso se había abierto para que todos se pudieran salvar a través de él. Y todos aquellos que tengan fe en ese Cristo glorioso, dice la palabra de Dios, que llevó esos cautivos consigo. Pero aquí está lo más precioso de todo esto. Los llevó a los cautivos y les dio libertad. Pero no les dio libertad para que hicieran lo que les diera la gana. No, dice, llevó la cautividad y los hizo sus cautivos. O sea, nos sacó del poder del demonio y nos poseyó. Ahora somos parte de su propiedad. Nosotros que éramos cautivos por el diablo, ahora somos cautivos y prisioneros de Cristo Jesús. A Él nos debemos. A Él nos debemos, mis queridos hermanos. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nuestra vida le pertenece al Cristo de gloria. Así lo dice Primera de Pedro 3, 18 al 19. Para que lo tenga como referencia. Llevó a los cautivos con él y nos hizo sus cautivos. Por eso el apóstol Pablo, si usted analiza sus cartas, él comienza, yo el apóstol Pablo, pero después más adelante, ya cuando estaba a punto de morir, decía, yo el prisionero y el esclavo de Cristo. Oh, pero qué bueno es ser prisionero y esclavo de ese Señor. Encadéname, Señor. Méteme en tu calabozo, Señor, y dame una condena eterna contigo, pero cautiva mi corazón. No hay mejor cosa que ser prisionero de Cristo Jesús. ¿Es usted prisionero de Cristo Jesús o todavía sigue en prisiones de oscuridad? Hoy es una buena oportunidad para que usted arregle esas cuentas con Cristo y se entregue voluntariamente. Cuando un criminal reconoce que está huyendo y reconoce su culpa y quiere ir libre y voluntariamente al tribunal y decir, Señor juez, yo vengo a entregarme voluntariamente porque yo soy malo. Yo cometí el crimen, ya no me busquen más, aquí estoy, métame en la cárcel. Eso es lo que Cristo está esperando de todos nosotros. Que libre y voluntariamente vengamos a Él y nos entreguemos a Él. Oh Señor, bendito calabozo. También dice que resucitó y prometió un hogar para todos nosotros. Como dice Juan capítulo 14, 2 al 4 como referencia. Le dijo a sus apóstoles, yo me voy a ir, pero me voy para prepararle lugar a vosotros. En la casa de mi Padre muchas, no dice una, dice muchas moradas hay. Y si me fuere, regresaré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
ustedes también estén conmigo. Ay, ay, ay. Yo no sé si usted puede elevar, aunque sea un poquito la imaginación. Hermano, estamos hablando del bendito Hijo de Dios, el Rey de todos los reyes. El lugar donde Él habita, hermano, será el lugar que jamás en la vida, es que nosotros no tenemos ni idea del esplendor, de la belleza, de lo poderoso que será ese lugar. Pero sobre todas las cosas, el poderoso Rey que estará viviendo en medio de ese lugar. Ahí estaremos nosotros con Él porque Él lo ha prometido. ¿Puede creerlo, iglesia? ¿Lo cree de todo corazón? Pues yo lo creo. Aunque la gente diga por ahí lo que quiera decir de mí, aunque me desacrediten, aunque me digan que yo no sirvo, la palabra ha decretado una verdad y es así, yo la creo. Porque son por los méritos de Cristo y no por los méritos míos. Alabado sea su nombre. Eso me lleva a mi segundo punto. En mi segundo punto ya vemos que Dios nos habilitó para esta obra. Ahora Dios nos posesiona para esta obra. Dios nos posesiona para esta obra. Mira lo que dice el capítulo 4, versículo 11 del pasaje que estamos tratando. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ustedes saben cuál es mi línea teológica del ministerio apostólico y profeta. Yo le he dicho muchas veces desde este púlpito, yo soy de los que creo que el ministerio de apóstol y el ministerio de profeta ya cesó. Ya cesó. Una vez que los apóstoles echaron el fundamento, porque esa era la labor a la cual Dios los encomendó a ellos. Ustedes son los peritos, ustedes son los que van a poner el fundamento. Cuando esos apóstoles y profetas, que significan los profetas, el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, cuando esa fundación está echada, ya quedó establecido la base. Ya no se puede echar una base sobre otra base. Por lo tanto, cuando los apóstoles mueren, ya cesa el ministerio apostólico. Eso es lo que yo creo. Los apóstoles y profetas cesaron y ahora, de acuerdo a esta lista, quedarían solo 3 ministerios vigentes: evangelistas, pastores y maestros. Les pregunto, ¿en cuál de ellas está usted? ¿Será que solo habrá oportunidad de trabajo en estas plazas en el ámbito eclesiástico? Por supuesto que no, por supuesto que no. Cuando dice que todos, que Dios estableció evangelista, nos está incluyendo a todos nosotros. Todos nosotros somos evangelistas. Todos, hermano. No, eso es G.J. Ávila, eso es Billy Graham. No. Y nosotros también. Nosotros también. Mira lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Párenle ahí, le voy a hacer una pregunta. ¿De quién está hablando aquí? ¿Solamente de los apóstoles? ¿Quién es el linaje escogido? Todos nosotros. Qué bien, qué bien. Dice que también somos real sacerdocio. Dice que somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, ahí está el imperativo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está su ministerio. Ahí está el ministerio para toda la iglesia. También la palabra revela que existen otros tipos de ministerios de acuerdo al don que ha sido dado a la iglesia. Y para eso le voy a pedir por favor que vayamos al libro de Romanos, capítulo 12, y vamos a leer desde el 6 al 8, 12 del 6 al 8. Mira cómo dice: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, aquí la misma forma,
Si el don de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, esto quiere decir la gente que tiene un corazón de benevolencia, le gusta dar de lo que Dios le ha dado. Hágalo con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Hermano, y si seguimos leyendo todo el capítulo, vemos que Dios ha dado dones a la iglesia para que la iglesia sea edificada. ¿Sabe usted cuál es su don? Levante la mano aquel que no sabe todavía, está medio dudoso, no sabe cuál es su don. Bueno, yo sé que los expongo aquí, ¿verdad? Pero si usted no sabe cuál es su don, yo les invito a que usted venga a coger el curso de liderazgo 2, porque en ese curso de liderazgo 2 enfocamos más en encontrar cuál es tu don para que tú lo puedas ejercer dentro de la iglesia. Así que, hermanos, ya que la Biblia establece que todos tenemos un trabajo que hacer, hagámoslo correctamente. Tenemos que verificar constantemente cuál es o cómo es la calidad del trabajo que yo estoy haciendo en la iglesia. Acompáñenme a Primera de Corintios, disculpa que lea varios pasajes, pero esto es bien importante. Primera de Corintios, capítulo 3, del 10 al 15, mira cómo dice. Otra vez la misma idea de Efesios capítulo 4, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, por favor mantengamos silencio en la casa del Señor. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y las obras de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Así que, mis queridos hermanos, y aquí yo les animo a que preste atención y examine la calidad como usted está haciendo el trabajo en el Señor. También este punto nos ayuda a ver cómo echa por tierra la supuesta idea de que no hay que congregarse. De que porque Dios no habita en templos hechos de mano, como dice Hechos en el capítulo 17. No sé cuántos de ustedes han escuchado esa excusa. Yo no voy a la iglesia, yo no necesito ir a la iglesia porque Dios no habita en templos hechos de manos. Aquí lo que hemos estado tratando, mis queridos hermanos, echa por tierra esa idea. Porque es cuando nosotros leemos lo que está hablando Efesios, Pablo en el libro de Efesios, está hablando todas estas cosas dentro de un contexto congregacional. Es en el contexto congregacional donde nosotros tenemos que poner nuestro don a funcionar. Y como dice también Hebreos en el capítulo 10, dice, no os dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre. O sea que es un mandamiento congregarnos. No podemos ejercer estos ministerios sentados en nuestra casa. No podemos aislarnos de la iglesia, porque así no va a funcionar tu don. Tu don es para que lo pongas en práctica dentro de la iglesia. Y esto me lleva a mi último y tercer punto, y ya con esto vamos culminando.
Vemos que Dios nos habilitó. Vimos también que Dios nos posicionó dándonos dones. Ahora, ¿cuál es el impacto de los obreros en la iglesia? ¿Cuál es el impacto que esto debe verse en la iglesia del Señor? Efesios capítulo 4, 12 al 14. Volvamos al pasaje. A fin, este es el propósito, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuántos? Todos. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas de nuestro enemigo. Esa es nuestra meta, mis queridos hermanos. Esa es nuestra meta dentro de la iglesia. Ver cómo todos nosotros vamos en unidad creciendo al conocimiento de Cristo Jesús. Para mí es mucho más importante ver cómo Jesús transforma el carácter de Él en cada uno de ustedes de lo que usted pueda hacer. ¿Entendió eso? Para mí es mucho más importante, aunque usted sea una persona que esté tranquilita por ahí, aunque usted sea una persona que su ministerio sea abrir las puertas de la iglesia, lo más importante de todo esto es ver el carácter de Cristo fusionado en tu persona. Eso, mis queridos hermanos, es lo que tiene más valor en el creyente que cualquier otra cosa que usted pueda hacer dentro de la iglesia. Usted puede ponerse una capa, el supercristiano, y estar por ahí alardeando de que tú eres el supercristiano, pero si el carácter de Cristo no ha sido transformado, usted no ha permitido que Cristo con el pincel allá lo vaya amordando a su imagen y a su semejanza, nada de eso va a tener ningún valor. Porque eso es lo que quiere Cristo y para eso es la obra del Señor. Amén. ¿Qué quiere decir fluctuante? Fluctuante es una persona inmadura, una persona incapaz, una persona inconsistente. No olvidemos que no actuamos como llaneros solitarios en esta obra. Nosotros no actuamos como llaneros solitarios en esta obra. Nosotros tenemos un jefe y son las órdenes del jefe que debemos hacer. Con esto concluyo, mis queridos hermanos. Me resta decirles que hoy nosotros podamos abrir nuestro corazón y sincerarnos con Dios y pedirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en la iglesia? No tienes que hacer mucho ruido. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en la iglesia? ¿En qué parte de la estructura que el mundo necesita ver a mí me toca trabajar? Desde que una persona entra por la iglesia, los que abren la puerta, que tienen una sonrisa, bienvenido a la iglesia del Señor, ya tú estás trabajando. Esa persona sigue y pasa por la mesa de información. Allí están detrás nuestras hermanas. Buenos días, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están hoy? ¿Necesitan alguna ayuda? Ya tú estás colaborando en la obra del Señor. Cuando vienen aquí y escuchan y ven a los diáconos sirviendo, ven a los músicos ministrando la palabra de Dios por medio de la música, somos todos de un cuerpo colectivo, mis queridos hermanos. Cuando estos consejeros pasan esperando que usted venga para que ellos oren por usted, ellos están siendo parte de una obra colectiva para que la obra de Dios siga creciendo. Si tú sientes en tu corazón comprometerte con Dios
y buscar cuál es tu lugar en la iglesia, ven al frente, vamos a orar por ti. Hable con estos consejeros que ellos les van a guiar a su siguiente paso. Pero lo más importante de todo es que si tú todavía no estás habilitado para esta obra, hoy el Señor te llama. El Señor te llama al arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados para que yo te perdone y seas parte de la iglesia. ¿Habrá alguna persona aquí que reconoce que es pecador y que se quiere arrepentir de sus pecados y que quiere confesar con su boca: yo he pecado? Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Yo he pecado y quiero arrepentirme de mis pecados. ¿Habrá otra persona? Otra persona que levanta su mano allí donde está. En la Biblia dice que con el corazón se cree para fe, pero con la boca se confiesa para justicia. ¿Habrá otra persona que levanta su mano y con eso indica que quiere entregarle su corazón a Jesucristo? Si no hay más nadie, entonces culminamos con esto. Haré una última oración y ya con eso, mis queridos hermanos, estamos despedidos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos a nuestros corazones. Bendice a este hermano, Señor, que ha venido a tus pies, arrepintiéndose de sus pecados. Nosotros creemos de todo corazón, Señor, que la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario es suficiente para limpiarlo de todos sus pecados. Bendice a mis hermanos que escucharon esta palabra, Señor, y ayúdanos, Señor. Danos ese entusiasmo, Padre amado, y aunque emocionalmente, sentimentalmente no lo sintamos, ayúdanos a sobrepasar eso, Señor, y colocarme en el lugar donde tú me has llamado a trabajar, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermano. Saluda al que esté a su lado y nos vemos aquí el próximo miércoles a las 7 de la noche. Bendiciones. Gracias, hermano. Existía en tu corazón antes que naciera el sol. Formaste del polvo mi vida, mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo